Probablemente a la fecha de hoy tenga más guerras espirituales de lo que piensas. Y en este video te quiero ayudar a discernir un poco más la voz de Dios y no tanto esa vocecita que se pone en tu cabeza a la hora de tener literalmente esos pensamientos negativos que lo único que hacen es llevarte por un bucle que va en descendencia y que lo único que hace es encerrarte y acorralarte mucho más en situaciones que realmente quizás nunca van a suceder. Pero para que sepas, eso es una guerra espiritual. Y estás teniendo una guerra y escuchando nada más y nada menos que la voz contraria de Dios. Así que en este video quiero que realmente te lleves cómo discernir y cómo aprender anclarte más en el presente y a no estar tanto pendiente de lo que tu cabecita loca te puede llegar a decir. Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenido, bienvenida a mi canal donde te recuerdo que ya no estás solo, ya no estás sola, Dios está contigo y no importa qué pase, Dios proveerá. Siempre hay que tener en cuenta que la voz de Dios nunca te va a acusar, nunca te va a poner en situaciones que realmente no pueden llegar a pasar, porque si te pones a pensar de todas las situaciones que nos imaginamos en nuestra vida, esas situaciones catastróficas, esas situaciones del miedo al futuro, del miedo a lo que vendrá, nada de eso nunca sucede. ¿Y por qué? Porque el diablillo, el Señor lo reprenda, es muy astuto a la hora de ponerte pensamientos. Y cuando realmente te comenzás a anclar en Dios, y acercar a Dios, cuando Él comienza a hacer su transformación, es ahí cuando muchas veces comienzan estas guerras espirituales. Y lo que quiero que entiendas es que en esa guerra espiritual, el que sale ganando siempre es Dios, pero siempre y cuando vos lo tengas al primero. Porque si no lo tenés al primero, si intentás, aunque sea ganarle en esa guerra por tus fuerzas, no vas a poder. Y es por esto que mucha gente sigue cayendo en ciertos bucles de ansiedad, ciertos bucles de depresión, de lujuria, de todas estas maquinaciones que sinceramente lo único que hacen es pretender que podemos ganar esa guerra sin Dios. Y déjame decirte que estás siendo un poco orgulloso o orgullosa al pensar esto. Porque muchas veces pensamos que esos pensamientos negativos son simplemente normales y en realidad no lo son. Esos pensamientos negativos son plantados en tu mente que llegan luego a tu corazón. Y cuando llegan a tu corazón, es ahí cuando comenzás a ver y a percibir todo de manera que ese pensamiento te hizo sentir y te hizo ver las cosas. Y es lo mismo pasa con Dios cuando Él comienza a transformarte. Cuando el Espíritu Santo desciende a tu vida, cuando obtenés ese llamamiento del Espíritu Santo, es ahí cuando comenzás a percibir y a dar todo el fruto que tiene el Espíritu Santo. Pero aún así, muchas veces se desatan estas guerras espirituales que tironean de un lado y del otro, y que de hecho en la Biblia está escrito que siempre es una guerra constante entre la carne y el espíritu, porque el Espíritu Santo te da frutos para bien, y la carne lo único que quiere hacer es tironearte y seguir llevándote hacia el lado contrario de eso. Y es aquí donde siempre tenés que anclarte en Dios. Es acá donde verdaderamente tenés que ponerte firme en Él. Porque si no lo haces, esas situaciones se van a seguir repitiendo y vas a tener menos discernimiento que más. Porque cuanto más te anclas a Dios, más discernimiento tenés a la hora de oír estas voces y a la hora de tener esos pensamientos que parecieran una guerra interminable en tu cabeza que literalmente pareciera que te están por explotar la cabeza de tanto pensar. Eso es una guerra espiritual.
aunque no lo creas. Es una guerra espiritual que verdaderamente te tironea para el lado contrario que Dios quiere que estés. Y es que esto simplemente sucede y a la hora de creernos esos pensamientos, simplemente sucede porque no conocemos la palabra de Dios. Y cuanto vos más te acercas a Dios, cuanto más te acercas a la palabra de Dios, más podés discernir. Y el discernimiento es importante. Pero aún así, muchas veces vamos a tener estos pensamientos o estos ataques, por decirlo así, de fuerzas que no provienen de Dios. Porque siempre que vos comenzás a hacer luz, a emanar luz, a dar verdad a las demás personas, o incluso para tu propia vida, es ahí cuando el enemigo no le gusta esto. No le gusta porque simplemente te estás saliendo de su corral. O mejor dicho, ya te saliste de tu corral y él te quiere de regreso. Pero es ahí donde tenés que simplemente decidir y decir que esta guerra ya fue ganada, que Cristo ya triunfó en esta guerra. Y para eso te voy a leer Santiago, que de hecho Santiago es bastante contundente y bastante explícito a la hora de explicar esto, pero siempre y cuando tengas el discernimiento para entenderlo. Así que esto es Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10. Dice, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él lo levantará con honor. Esto es la versión nueva traducción viviente, es la versión que más uso para leer la palabra de Dios. Pero para desglosar esto, te dice, Él da gracia con generosidad, porque como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Vos no tenés que tratar de ser orgulloso y pretender que esa guerra espiritual la vas a ganar sin Dios. Tenés que lamentarte y tenés que saber y decir que esa guerra ya la ganó Cristo, pero siempre y cuando vos te lo creas y siempre y cuando vos tengas presente a Dios en tu vida. Porque es como ir a una guerra de armas con un cuchillito y literalmente no vas a ganar. Es así como realmente vas a la guerra cuando no tenés a Dios. Por eso te dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es simplemente aceptar ser humilde, que sin Dios no vamos para ningún lado, que sin Dios no podemos ganar esas guerras. Así como Israel tenía esas guerras, nosotros tampoco podemos ganarlas sin Él. Pero ahora estas guerras son espirituales, muchas veces más mentales que físicas. Luego dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistir al diablo es saber que Dios siempre está ahí presente y resistir al diablo con Dios es mucho más poderoso porque el diablo sabe que Dios existe. El diablo literalmente lo único que quiere es alejarte de Dios y él va a hacer lo posible para alejarte de Dios y él planta esas semillas en tu mente para que realmente dudes de Dios y te alejes de él. Pero hay que tener mucho discernimiento para saber que esto verdaderamente siempre será así. Su único propósito en esta vida es literalmente alejarte de Dios. Por eso tenés que resistir, pero no con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y para eso te dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Tenés que acercarte a Dios. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Fíjate que dice, tu lealtad, nuestra lealtad, está dividida entre Dios y el mundo. Es por eso que suceden estas guerras espirituales,
porque nuestra lealtad siempre va a estar dividida entre Dios y el mundo. Siempre y cuando nosotros queramos hacer algo bueno, siempre vamos a tener esa otra contraparte que quiere hacer lo malo. Porque siempre sucede que cada vez que tenemos un pensamiento bueno o cada vez que tenemos una actitud positiva delante de la vida o algo que realmente nos dio mucha alegría, siempre está esa otra contraparte que te hace pensar que luego de eso todo va a ir mal. Y no creo que sea lo único que le pasa, que siempre tenemos como esa negatividad detrás de nosotros, que está ahí custodiando. Y es por esto que la Biblia dice también que el diablo anda como un león rugiente a quien devorar. Y es así, literalmente. Él no descansa y nunca quizás descansará de buscarte, porque él planta las situaciones, planta los pensamientos y a través de esas situaciones y pensamientos te desata luego lo que puede ser la guerra espiritual, o mejor dicho, lo que puede llegar a ser ese pensamiento para que vos percibas la realidad de otra manera y no de la manera que Dios quiere. Por eso es importante siempre tener a Dios en tu vida. Ya no pretender que podés ir por la vida sin Dios, porque es como irte sin armadura, es como irte sin tener esa fe a prueba de balas, pero literalmente, pero estas balas son espirituales. Por eso dice, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Siempre que vos tengas esta guerra espiritual en tu mente, esta guerra que te dice que no vas a poder, que Dios no es real, que Dios te abandonó o cualquier cosa que te esté diciendo, tenés que humillarte delante de Dios en oración, con alabanzas, y el diablo huirá porque simplemente no puede tocarte. Siempre tengas una situación a resolver, unos problemas a resolver, siempre tenés que humillarte delante de Dios y siempre tenés que entregarle esa situación a Él y saber y anclarte en su palabra que las promesas de Dios nunca, pero nunca van a ser incumplidas, porque todas las promesas de Dios siempre son cumplidas. En su palabra está escrito, esta es la única verdad que Él tiene para la vida de aquellos que realmente le creen a Él. Por eso siempre te dice que te humilles delante del Señor y Él te levantará con honor. Dios te levanta con honor porque luego de esa guerra espiritual, literalmente pareciera que todo está en paz. Pero siempre y cuando vos resistas al diablo, con Dios, con Jesús en el trono de tu corazón, no pretendas que vas a ganar solo esa guerra, porque no lo va a hacer. Y si lo ganás, luego te va a venir a volver a molestar con eso. Vos tenés que entregarle, tenés que sacarle la potestad al diablo y dársela a Dios, al que tiene la verdad sobre tu vida, al que tiene la verdad sobre esa situación, ya sea una adicción, ya sea lujuria, depresión, miedo, ansiedad. Todo eso, la potestad la tiene Dios, pero es necesario sacársela al diablo y hacerle entender que cuando resistís a Él, con Dios, todo en tu vida obra para bien. Así que en este video quiero que hagas un análisis de tu vida y de todas las veces que realmente te sucedieron cosas que pensaste que no ibas a poder salir de ahí, pero que siempre hubo ese destello al final del túnel. Y ese destello muchas veces es Dios, pero no nos damos cuenta porque muchas veces no queremos reconocerlo, pero Él es y Él siempre está ahí. Y si hasta la fecha de hoy seguir respirando, es porque Él quiere que siga respirando, porque todo depende de Él. Así que espero que te haya gustado este video. Eh, Quiero que sepas que estás protegida, y que nada nunca te puede tocar más allá de tu pensamiento. Siempre ten en cuenta que tus pensamientos no son reales en sí, sino que fueron plantados y vos te los creíste. Así que espero que te haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Dios te ama
Chao, chao.